Muy buenas noches, yo soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Dichosa Palabra, este espacio de Canal 22 en donde pretendemos hacerles pasar una tarde agradable. No necesariamente significa que lo cumpliremos, pero nos esforzaremos mucho, hablando de temas de lengua y de literatura. Y bueno, en lugar de seguir haciendo falsas promesas, mejor permito que se presenten mis compañeros. Siempre que enseñes, enseña a dudar también de lo que enseñes, decía don José Ortega y Gasset. Y la verdad, aquí en La Dichosa Palabra, yo no sé qué tanto logramos cumplir con este cometido. Siempre que enseñes, enseña a dudar también de lo que enseñes. Quizá las vedetes operadas de otros canales de televisión cumplan mejor que nosotros con tan difícil misión. En todo caso, me alegra mucho acompañarlo. Yo soy Pablo Boullosa y qué bueno que están con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El gran poeta y escritor argentino Jorge Luis Borges hizo un célebre poema a un amigo suyo que se llamaba Abramowitz. Y ahí habla de que hay que entrar a la muerte como entrar en una fiesta. Y hay otros pasajes en Borges también en que nos habla de esa necesidad del espíritu festivo. Lo que dirían los romanos, siempre hay que hacer honor a las fiestas. Y haciendo honor a las fiestas, pues es curioso, justamente ahorita que acaba de pasar los Sanfermines, o la gran fiesta de San Fermín en España, que casi decir San Fermín para muchos es decir España, justamente esta mega fiesta, esta todo fiesta de los españoles. Es curioso que realmente tiene muy poco que ver realmente con el santo, este santo probablemente espurio, probablemente imaginario. Fue un santo que se inventó un poco en la época carolingia para traer el significado de la cristiandad, la importancia de la cristiandad a España. Pero realmente la fiesta parece ser que tenía algo que ver con las fiestas de Saturno y de la vendimia, y a pesar de que la trataron de cambiar, ahora es una fiesta de la fiesta. Yo soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, soy Eduardo Casar. Dice en un terceto enigmático Antonio Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo ves, es ojo porque te ve. Se refería obviamente a los ojos de ustedes, nosotros no los vemos, pero ¿cómo los sentimos? Bueno, yo debería traer, supongo, una frase más o menos ingeniosa, igual que mis compañeros, pero prefiero cambiarla por hacer llegar un abrazo muy entrañable a varios amigos nuestros que han sufrido pérdidas sensibles recientemente. Uno de ellos, Ignacio Toscano, promotor cultural de Excepción, que perdió a su padre esta semana. Nacho, de veras, un gran abrazo. Y un gran abrazo de todo el equipo, así es, y de todo el canal, así es. Él, además, director de Instrumenta Puebla, cuyos especiales estarán viendo ustedes muy próximamente aquí en Canal 22. E igualmente un gran abrazo a Ernesto Velázquez, antiguo colaborador nuestro, entrañable amigo, exdirector de Política Cultural de Canal 22 y actualmente director de TV UNAM, quien perdió hoy mismo, si no me equivoco, el miércoles pasado, perdón, a su señora madre. Ernesto, igualmente un abrazo muy entrañable, y creo que tenías un mensaje en este tenor también, Pablo. Pues también para don Flocelo, para don Flo, un abrazo porque acaba de perder a su mujer, pues le mandamos un abrazo cariñoso de todo el personal de La Dichosa Palabra. Así es. Y bueno, digamos, para pasar a cosas un poco menos tristes, pasemos a darles la dichosa palabra de hoy, la palabra que nosotros les pedimos que, bueno, ustedes adivinen, intuyan, se sepan o cosa que se le parezca. Díganos cómo se le dice a una obra dramática en la que un solo personaje reflexiona en voz alta. ¿Cómo se llaman las obras dramáticas en las que un solo personaje pues es el único que aparece en escena? Las obras para un solo personaje teatrales. Díganos esto y tendrán prioridad para llevarse los muchos premios que tenemos esta noche para ustedes en La Dichosa Palabra, libros, revistas. Un poquito más adelante les estaremos platicando de cuáles son estos premios, pero por lo pronto llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mándenos un correo electrónico a ladichosapalabra@22.org.mx. Repito, ladichosapalabra@22.org.mx. Y bueno, sin más preámbulos, ahora sí, vámonos con nuestras dichosísimas palabras. Llamó G
Herardo, que me parece un precioso seudónimo. G. Herardo. Herardo. G. Herardo nos pregunta si sabemos por qué se llama así el libro de Anthony Burgess y la película concomitante de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. ¿Por qué se llaman estas obras La Naranja Mecánica? Se llama La Naranja Mecánica. Y después responderemos por qué Mecánica Nacional se llamaba Mecánica Nacional. Exacto. Sin naranjas. Y luego Sí, hablaremos naranja. del nombre del Nacional Monte de Piedad también. Anthony Burgess, que de chico le decían el pequeño Burgess. Claro. Porque así se Tiene escribe, ¿no? varias novelas, sí, se Burgess, escribe nada más con una Burgess, doble S. Con doble S. Tiene varias novelas, pero bueno, la que es más famosa es La Naranja Mecánica, que es la que yo conozco. Cosa que a Burgess le pesaba muchísimo, por cierto. Pero decía que era una forma de justicia, pues, es decir, que en gran parte tenía la culpa Kubrick y la difusión a través de la película, ¿no? Y en un escrito que hace sobre precisamente el nombre de Naranja Mecánica se refiere, su explicación es muy curiosa porque se refiere al hecho de que se imponga una cierta moralidad mecánica sobre unas vidas que están llenas todavía de jugo, de turgencia. Esa es la explicación que él da. Porque dice, bueno, no se trata de el conjunto de la selección holandesa de fútbol, ¿no? Que en esa época no se llamaba todavía la Naranja Mecánica. Luego ya le pusieron, Todavía no llegaba ni a los mundiales. todavía no llegaba ni a los mundiales. Todavía era un fútbol más bajo, desde países más bajos. Son los Países Bajos, finalmente. Pero luego, bueno, Son bajísimos. bajísimos. ¿Cómo es en inglés? Es Work Clock A Orange. Clockwork Orange. Clockwork. Clockwork. Work No, Orange. no al revés. Pero literalmente, ¿qué sería Clockwork? Una naranja de relojería, una De naranja de relojería, mecanismo de como- relojería. Incluso en italiano es reloj naranja el título como está traducido. ¿Sí? Pero ahí específicamente en ese texto el pequeño Anthony Burgess habla de eso. Ahora, yo quisiera, hay una anécdota muy buena de Burgess. A Burgess le dicen que tiene un tumor y entonces se apresura a escribir todo lo que tenía pendiente en el tintero y vive 34 años todavía escribiendo, lo cual es genial porque, bueno, lo aceleraron y tuvo esa fecundidad. Incluso él escribe música, tiene una versión del Ulises en música, un Ulises musical. Ah, ¿sí? Es curioso porque muchas personas tienen tumores, por ejemplo, cuando hay personas que mueren en accidentes, se encuentran muchas veces que hay gente que tiene tumores que vive muchos años sin Sí. ningún problema con sus tumores, ¿no? Sí, se suponía que este era maligno, pero fue benigno para la literatura. Al menos para la Sí. literatura. Oye, y la Buenísimo. novela La Naranja Mecánica, según tengo entendido, es de principios de los 60. ¿Esto del tumor le salió después o antes de como 63, 62? Es Bueno, Sí, la historia sí, clínica, el lo tumor mejor es- no te la sabes. El tumor es de antes. Es de antes, Incluso o sea ya que ya es le- ahí donde se arranca a escribir. Ahora, Es, Sí. Ahora, No, en la perdón. novela no viene explicado para nada. Digo, yo no he leído la novela, pero no creo que en la película para nada viene explicado La por qué novela- se llama Naranja No, Mecánica. La hay un novela par- tiene una cosa muy bonita que es un lenguaje inventado. Es muy difícil de leer y supongo que ha de ser muy difícil de la traducción. traducir. es que hay Sí, un porque- prólogo sí. específico que redactó Burgess a La Naranja Mecánica en donde explica el asunto del título y en donde explica también el asunto del lenguaje que no están tan distantes. El lenguaje inventado que habla Eduardo en La Naranja Mecánica, que sí es disfrutabilísimo, es una, digamos, evolución apocalíptica del Cockney. El Cockney es el lenguaje, el argot que se habla en los barrios bajos ingleses, londinenses concretamente y concretamente en el distrito del East End londinense. Bueno, pero entonces eso le aumenta, ¿no? Le aumenta un A eso poco le el aumenta. slang, gringo y le aumenta algo de ruso. pero tú sí, es que justamente la expresión a clockwork orange, una naranja mecánica, es una expresión cockney. Cuando los cockneys quieren decir algo que algo es muy raro, dicen it's queer as a clockwork orange. Es raro como una naranja mecánica, que bueno, pues es una imagen como muy inesperada, ¿no? Y justamente es de ese argot cockney que él toma la expresión una naranja mecánica para darle el sentido que Eduardo apuntó, este sentido, digamos, de algo que es controlado por el sistema, psiquiátricamente en el caso de la novela, pero De que está lleno de jugo porque Alex es un personaje Bueno. rebosante de juventud. claro, pretendidamente controlado, porque finalmente Alex no acaba de estar muy bien controlado, ¿no? Bueno, es que eso Bueno, No, la es que sociedad ahí lo hay una quiere polémica, controlar, ¿verdad? claro, la sociedad lo quiere controlar realmente con el lavado de cerebro, ¿no? En la película termina controlado, pero en la novela, en una versión que le añade un capítulo
que no había aparecido en la edición norteamericana, sí se controla. Se vuelve un pequeño burgués, pero voluntariamente. ¿no? Así, pequeño bueno, Se vuelve así un es. pequeño burgués. Pero le parecía finalmente a Burgess que en la edición original de la novela, la edición inglesa, que tiene 21 capítulos, finalmente Alex era libre porque decidía formar parte del sistema, pero haciendo ejercicio de su libre albedrío. Le parecía que esto era una mucho mejor forma de ejercer el libre albedrío que ser violento o no violento, pero estando condicionado. Es decir, lo que postulaba Burgess es que ser puramente bueno o puramente malo era ser una naranja mecánica y que finalmente el libre albedrío estribaba en poder elegir y moverse entre el bien y el mal. Pero Es bueno, un caso similar más o menos al de Tolkien también, porque tenía un conocimiento lingüístico muy vasto, al parecer, Anthony Burgess, ¿no? así es, Lo tiene un llamaban libro. omnilingüista, ¿no? Tiene un libro maravilloso también que se llama Sobre la cama, que no crean que son relatos eróticos, sino es un libro que es una historia de la cama, de las camas, del mueble, Cama. que es maravilloso, que es una cama. Yo los recomiendo mucho también de Anthony Burgess. Y también les recomiendo mucho los libros que tenemos para regalar hoy. Les recuerdo que nuestra dichosa palabra es cómo se le llama a una obra dramática en la que un solo personaje reflexiona o habla en voz alta. Luego son medio reflexivos también los personajes de estas obras, pero bueno, en todo caso son obras dramáticas en las que solo hay un personaje y quienes nos contesten correctamente tendrán preferencia para llevarse algunos de los siguientes títulos. De Adriana Arrieta Munguía, De Límite, Leyenda y Fin, por una cortesía de Conaculta y de las ediciones Práctica Mortal. Que eran llamadas las ediciones del mantelito, pero veo que ahora han modificado la portada con el objeto de que ya no parezcan parezcan mantelitos. Es que ya es de- mantelito, Igual, pero oye. como posmoderno, digamos. Quedó un poco mantelito, ¿eh? Bueno, de José Antonio Aspe, Navíos y Naufragios, por una cortesía de la UNAM, de Difusión Cultural UNAM, con unas más palabras muy elogiosas aquí en su cuarta de forros veo, de Hernán Lara Zavala, que bueno, pues es una voz bastante Es un autorizada. libro ese de cuentos verdaderamente muy bueno. Él es un escritor que radica en Morelos. José Antonio Aspe. Lara Zavala ha hecho buena labor como editora ahí en la UNAM, ¿verdad? Sí. Por una cortesía del Hijo del Cuervo, de Fernando Pessoa, el tomo segundo de la poesía completa de Álvaro de Campos. Les recuerdo, bueno, Fernando Pessoa, este poeta portugués que creó a muchos poetitas, a muchos heterónimos suyos. Poetotas, ¿no? Bueno, pero es que eran más chiquitos que Poetití. Fernando Pessoa. En todo caso, Eran las pero- máscaras de Pessoa. así es. Alguna de ellas era incluso su maestro. Alguna de ellas era incluso maestro, Claro, así es. bueno. Y con algunos no tenía muy buena relación también, es decir, eran justamente heterónimos, pero no necesariamente en perpetua concordia. Bueno, pues el segundo tomo de la poesía completa de Álvaro de Campos, por una cortesía del Hijo del Cuervo, en coedición con muchas instituciones, tantas que ya ni las voy a decir aquí. Y por una cortesía igual de Conaculta y de Ediciones Umbral, de Pere Ediciones Cal- Umbral, sí. Sí, de Ediciones Umbral concretamente, de Pere Caldras, La Sombra del Maguey, también tenemos esta noche para ustedes. Y finalmente apuntará Eduardo Casar una novedad, la revista El Huevo, esta revista de cultura y entretenimiento que presenta en esta ocasión un número especial dedicado a la música con Cecilia Toussaint en su portada. Su renovada portada, cuando menos en diseño, están estrenándola, ¿no? Sí, estamos muy renovados en términos de diseño y bueno, Cecilia Toussaint también está muy renovada con 2 discos nuevos y toda la cosa. Entonces, bueno, si quieren llevar cualquiera de estos premios, por favor, llámenos, díganos cómo se llama a la obra dramática en la que un solo personaje reflexiona o se muestra irreflexivo en voz alta. Si nos contestan correctamente, nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mandarnos un correo electrónico y tener preferencia para llevarse nuestros premios. Y pregunta José Alberto Canales, ¿qué cosa es el pirronismo? Pirronismo. El pirronismo. No será lo mismo que el peronismo, ¿verdad? No, para nada. Yo creo que El es una pirronismo- inflamación del pirro, ¿no? Exacto. No sé qué hacer. Bueno, el pirronismo. El pirronismo se refiere, por supuesto, a Pirrón de Elis, un antiguo filósofo que, por supuesto, se considera el fundador del escepticismo, aunque él era alumno de otro preescéptico, ¿no? Anaxarco de Abdera, pero bueno, es el fundador del escepticismo. Primero, pues diremos que el escepticismo es pues esta parte, este aspecto de la vida y de la filosofía, de la historia de la filosofía, en el cual uno está constantemente dudando. De hecho, Pirrón de Elis justamente decía que él suspendía todo juicio respecto a cualquier cosa, o sea, esto se llamaba la epogé, o sea que no hay que emitir nunca un juicio definitivo acerca de nada porque no tenemos seguridad absoluta de ninguna verdad
de ningún valor. Pero él no tenía seguridad ni de las verdades físicas, ¿no? Se Nada, les nada, atravesaban nada. los Era, árboles, a los exactamente. perros. Y entonces, Y digamos, ¿estás genéricamente. seguro de lo que estás diciendo? Sí estás seguro de lo que estás diciendo. Eso sería antipirrónico, justamente. Pero bueno, el término pirronismo se ha asociado, sobre todo desde el siglo XVI, digamos, al escepticismo. Y sobre todo a partir de los poetas y de los filósofos del Renacimiento, la palabra pirronismo casi se volvió sinónimo de escepticismo. Hoy, sin embargo, se hace una pequeña diferenciación porque se llama pirronismo a la doctrina de Pirrón y de sus seguidores, varios de los grandes filósofos escépticos de los siglos III, II y I antes de Cristo, y este pirronismo, digamos, es diferente del escepticismo, que también, por lo tanto, por eso no es lo mismo pirronismo a veces que escepticismo, del escepticismo de la Academia Media, de parte de los seguidores de Platón en el siglo II antes de Cristo, si mal no recuerdo, Arcesilao fue el director de la Academia de los seguidores de Platón, y Arcesilao de Prítane, justamente este señor, fue fundador de la Academia Media y fundó una nueva escuela de escepticismo que no era exactamente pirrónica. Ahora, unas pequeñas anécdotas acerca de Pirrón. Bueno, Pirrón, una cosa muy interesante es que Pirrón viajó con Alejandro Magno, justamente con su maestro Anaxarco, viajó a la India y viajó a Persia, y dicen que pues, lo que inició toda su filosofía y toda su manera de pensar es que un día estaba en Persia con los ejércitos de Alejandro y vieron a un santón, a un sacerdote, a un yogi, diríamos hoy, a una asceta de Persia, que probablemente era de la India, originario de la India, que se llamaba Calano, y que pues deseó un éxito a la expedición de Alejandro y pidió que hicieran una pira para él, y se sentó arriba de la pira y pidió que prendieran fuego, y Pirrón y Anaxarco se quedaron impresionados de ver que se prendía fuego y que a medida que se iba quemando no movió hasta que se consumió ni un músculo. Entonces Pirrón se convenció también de que la voluntad era capaz de cualquier cosa. Yo creo que más que ser persa, este sacerdote estaba medio persa ya a esas alturas y por eso hacía esas cosas. Pero y bueno, el pirronismo entonces se asoció, nada más esto que decía del Pirrón, pues lo que llegó a la conclusión es de que todo se mueve, todo cambia, y que los sentidos y las percepciones, podemos nosotros decir lo que percibimos, pero lo que percibimos no necesariamente es la verdad. Entonces Pirrón decía que no podemos, digamos, dar ninguna opinión definitiva respecto a nada. Sí, ¿no? niños, Eso es el no intenten pirronismo. eso en casa, por favor. Pirrón es un muñeco, muy lindo y de cartón. No, nada más no confundirlo a Pirrón con Pirro, porque uno podría pensar que el con pirronismo Pirro, tendría que ver con Pirro. Pirro es el de la victoria pírrica allá en la batalla de Ausculum. El general griego contra los romanos. ¿no? Bueno, pues vámonos ahora a unos mensajes, pero nos vamos en muy buena compañía, en compañía de Sergio Sarmiento, que hizo un rápido cambio de canal para contestarle a la dichosa palabra si considera la enciclopedia un género literario, si se puede leer una enciclopedia. Vamos a ver a Sergio Sarmiento, vamos a unos mensajes y regresamos. Esto es la dichosa palabra. La enciclopedia claramente es un género literario, lo ha sido desde hace mucho tiempo. En realidad tenemos enciclopedias claramente literarias desde los tiempos de Plinio el Viejo, en la era romana. Ya en la era moderna, la enciclopedia de Diderot es claramente una obra literaria. Sí es un género literario, sí se puede leer como un género literario, particularmente ciertas enciclopedias que están hechas para eso, para ser leídas. La británica es una de ellas, la Universalis en francés es otra de esas. Y luego, quizás las que no se dejan leer como género literario son los diccionarios enciclopédicos, que son muy comunes en la lengua española, en que se mezcla la lexicografía con el enciclopedismo y tenemos toda una serie de pequeñas fichas que no se dejan leer, son netamente obras de consulta. Pero las grandes enciclopedias se dejan leer con mucho gusto. Chano, Sí. ¿qué letra debe de ser? Sí, sí. No, pues el volumen está alto. Aguas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Me decía Eduardo que Pirrón estaba medio pirrado. Sí, en efecto, te decían que estaba medio pirrado porque además de no juzgar nada, él inventó o inició una actitud filosófica que se llama la ataraxia, o sea, la imperturbabilidad. Justamente a veces pues, tomaba actitudes muy extrañas, se supone que no le importaba nada. Pero se suponía, Germán, que justamente era eso, esa facultad, digamos, de suspender el juicio, lo que lo iba a conducir a uno a la ataraxia, ¿no? Es decir, era condición sine qua non para llegar a la ataraxia, no juzgar, ¿no? Exactamente, no juzgar y también se llamaba apateia, o sea, no tener pasiones o afasia, no expresar cosas, ¿no? Que hoy es el nombre de un trastorno psiquiátrico, por Exactamente. cierto. No, la Y apatía y la apatía de afasia, una- existen las dos. La Existe. apatía y la afasia. Bien, La ataraxia también. Y la angostia también, que es muy Atarantaxia. fuerte. la tarantaxia, claro, la tarantaxia, muy importante. Bien, vamos a los modismos. Les agradecemos siempre que nos manden sus modismos y los invitamos siempre a que nos manden más. Andrés de Laguna, de Coahuila, nos comparte, cuando alguien se encuentra resfriado, se dice por acá que le pegó un aire colado. Un aire colado. Bueno, y doña Carmen Escobar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nos manda 3 modismos de por allá. Primero dice que a los perros les llaman chuchos. Bueno, eso es más universal, yo Sí, creo, chucho. ¿no? Un chucho. ¿Sí? Un chucho. Sí, un chucho. Yo creo que aquí también lo he oído. Sí, yo también. Sí, Y pero leído. de los chapanecos que viven aquí, ¿no? Sobre todo cuando los perros se Sí. llaman Jesús, les dicen chucho. También doña Carmen nos dice que a la mujer que le gustan los juegos de hombres, pelear, trepar a los árboles, etcétera, se les llama barraca. Por eso se dice, sos barraca vos, ¿para qué te subís a ese árbol? Ya te lastimaste, barraca. Y por último, nos dice que al más chiquito de la casa se le llama chunco, al Benjamín, supongo que al más chiquito ser humano, se le llama chunco. No puede ser un chucho El chunco. Benjamín. Un Chucho chucho chunco. chunco. Pues si ¿no? el perrito es el más chucho de la Chucho casa, chunco. será una casa de Chucho perros. chunco. No, bueno, si le tienen mucho cariño al perro, ya lo humanizaron. Exacto. Sí, mi perro se llama José. Sí, pues sí, ahora los pobres perros llevan nombres humanos. Sí, sí, sí. Pues es que cada vez los humanos llevan nombres menos humanos, Bueno, ¿no? siempre es mejor tener un perro que se llame José que un hijo que se llame Fido, digo yo. Ya ves, Fidias, el escultor. Bien, María del Pilar Rivas nos pregunta, ¿qué cosa es una patente de corso y quién tiene una patente de corso? ¿Y dónde se Uy. obtiene? ¿Quién ¿Dónde se tenga hoy obtiene? realmente una patente de corso? ¿Quién hoy tiene una patente de corso? No lo sé si el general designado de los ejércitos de Estados Unidos en Irak tenga una patente de corso. Pero finalmente viene de los corsarios, bueno, que eran llamados así precisamente por esta patente de corso, que eran una especie de piratas, pero digamos con el aval de algún gobierno, generalmente el gobierno inglés o el gobierno francés, que les otorgaban un permiso para que se comportaran, hicieran todo tipo de tropelías y compartieran un porcentaje del botín. Eran una especie de franquiciatarios de los reyes dedicados a, pues, Al hurto. Al hurto, Al hurto, al al hurto más descarado y vil. El más famoso corsario, yo creo que fue Francis Drake, quien Francis Drake, incluso. trabajaba para la reina de Inglaterra, quien, como dice bien Nicolás, lo convirtió incluso en un caballero, aunque él era de un origen muy humilde, pero después de haber sufrido un descalabro en San Juan, ni más ni menos que en San Juan de Ulúa, aquí frente a las costas de Veracruz, en manos de los españoles, juró vengarse de ellos para siempre y dedicó su vida a arruinar los navíos españoles. Y por esta razón, curiosamente, también adquirió mucha celebridad porque fue el primer inglés que le dio la vuelta al mundo. Finalmente vino al continente americano, Por el otro descendió, bajó hasta el estrecho de Magallanes, que supongo que entonces él no sabía que se llamaba así, el estrecho de Magallanes, y regresó por el otro lado huyendo precisamente, o por el temor de regresar nuevamente por la misma ruta y de que los españoles lo fueran a pescar. Así es que le dio la vuelta al mundo. Sí, Francis Pasó a Drake. Huatulco. Pasó Estuvo pasó a en Huatulco y Pasó a participó Huatulco. además en la famosísima lucha contra la Armada Invencible, ¿no? Que resultó bastante vencible. Bueno, por yo falta creo que- de pirronismo de Felipe II, seguramente. Claro, bueno, yo creo que además era una manera como de jugar sucio en esta guerra colonialista, Las ¿no? En patentes esta de guerra corso. colonialista, Sí. en el cual pues, España, casualmente por las herencias de Carlos V, terminó ganando prácticamente la partida colonialista y entonces pues, Inglaterra y Francia
empezaron a jugar sucio aliándose con los piratas. De hecho, ahorita que tú decías, literalmente la palabra corso viene de cursus, de correría, o sea, de correr. O sea, de hecho, los dejaban hacer correrías, era una patente para hacer correrías, ¿no? Bueno, y también es importante decir que ahora la expresión se utiliza de manera metafórica para cuando vemos a alguien hacer tropelías, digamos, de manera más o menos impune, sea en un contexto, digamos, político o social amplio, sea en un contexto cotidiano, bueno, decimos que goza de una patente de corso. O por lo general que pretende gozar de una patente Y de hay corso. sinónimos, que no son tan sinónimos, porque pirata es como por la libre, ¿no? Exacto, Patente así de es. corso es con su franquicia, como Con su dices tú, franquicia, ¿no? con Sí, apoyo pero gubernamental. Para el que sufría el hurto, la única Bucanero. diferencia era muy sutil. Bucanero. Y filibustero, Sí, son sí, son- otros sinónimos más o menos. Sí. Para el que sufría el hurto le daba lo mismo, ¿no? Sí. Pero finalmente el corsario sí compartía un porcentaje de sus ganancias con un gobierno, ¿no? Sí, hay Claro, discos filibusteros. Exacto. Esos bucaneros. Bueno, Bucaneros, los y luego hay bucaneros. también quien dice que hay discos corsarios, pero eso todavía no se ha comprobado. Circulaba antes un ron pirata famoso allá por Coyoacán. Sí, queda muy, muy bueno ahí, de casero, casero. Bien, tenemos la pregunta especial para ustedes, pónganse listos. Vamos a regalar con esta pregunta especial el Diccionario de Escritores Mexicanos, el tomo 1 No, todos al los tomos, 4, eso. todos los tomos, por supuesto, que se han qué? publicado. 1 al porque, 6, son no 6 se ha tomos. completado, son 6 tomos, no se ha completado el diccionario, se está haciendo, parece ser con mucha lentitud. Se ríe pero con mucho pirronismo Eduardo Casar, como No, asumiendo que a lo mejor... Lo que pasa es que este escépticamente. diccionario, yo supongo que debería tener medios de renovación más rápidos. Cuando lleguen a Zúñiga, ya va a estar muy desactualizado Arreola. Pero ese es un problema con todo. Bueno, imagínate un diccionario de escritores mexicanos. Con un diccionario normal pasa eso muchas veces. O sea, que empiezan a redactar por la A, se pasan 15 años, llegan a la B, Llegan y a la entonces se Z, dan sí. cuenta que jamás van a. Que cuando lleguen a la Z, Actualizar. el español ya va a ser otro Bien. idioma, ¿no? La pregunta especial, el que se quiera sacar este diccionario, es actor de teatro que representa una obra dramática con distintos personajes, él solo. O sea, la obra tiene muchos personajes. Exactamente, pero tiene muchos este actor personajes, las pero hace él hace la caracterización de todos los personajes, sean mujeres, hombres, perros, etcétera, etcétera. Que no es la misma pregunta que nuestra dichosa palabra, No, ¿verdad? No, Se no, parecen, no, no, pero está no. conectada, puede estar conectada porque es acerca del arte dramático. Pero no Había es una la- obra de Rebecca Jones estupenda, por cierto, donde ella Estupenda. hacía, ¿verdad? Dirigida Era- por nuestro buen amigo Francisco Franco. Exacto. Exactamente, bien. Muy buena obra. Eh, Donde ella entonces, hacía todos los personajes. seguimos con nuestras preguntas. Nos pregunta una persona de apellido Serrano, explicar un poco acerca del libro Tótem y Tabú. Pues espero que no sea Irma Serrano quien nos pregunta esto, lo que haría que la pregunta tuviera una Otro serie de sentido. significados francamente Otras apasionantes. implicaciones. Pero bueno, Insospechadas. se hará lo que se pueda con mucho gusto. Bueno, Tótem y Tabú es una serie de ensayos que publicó Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en su propia revista, en la revista Imago, una revista de psicoanálisis que él mismo fundó. Los publicó primero 2 y luego otros 2, por ahí de 1911-12. Ah, no primero Tótem y luego Tabú. Lo primero, Tótem. No, fíjate que el otro día platicé yo con alguien de que a mí oír Tótem y Tabú me suena al Tótem y el Tabú, unos cabarets en los que hubiera bailado Tongolele en el Tótem y el Tabú. Pero bueno, en todo caso, Son las asociaciones afroantillanas, ¿no? exacto, no, son las libres asociaciones freudianas a las que me lleva el nombre, pero bueno. Después de esto se reúnen en un libro en 1913, estos 4 ensayos, Tótem y Tabú, que son, digamos, el gran texto de Freud sobre aplicando, digamos, los principios del psicoanálisis a la antropología social. Es decir, bueno, el tótem, como todos sabemos, bueno, pues es digamos, este objeto de veneración por parte de ciertas, de ciertas sociedades, en donde, bueno, se erige, digamos, esta figura que está representada físicamente en algo que está por encima de la religión, por encima de la ley, que es el gran eje aglutinador de estas sociedades primordiales. El tabú, Y bueno, que a veces pues, es como un animal, ¿no? A veces que a veces
es como un animal, así es. De hecho, habla mucho Por eso Freud Freud- en ese ensayo del animal totémico y y la función del tótem, digamos, ya a estas alturas del partido. Y el tabú, bueno, pues es aquello que es sagrado, pero que no tiene que ver con la religión, que es sagrado y prohibido y peligroso, pero que está por encima de la religión, por encima de lo humano, por encima de lo comprensible. Dice Freud que el tabú es lo que está prohibido por sí mismo, es decir, no tiene que ver con ningún sistema de pensamiento, sino se explica solo a sí mismo el tabú. Y bueno, a partir de esto, Freud, digamos, hace estos 4 ensayos en donde habla, en el primero del incesto, si no mal recuerdo, en el último, de manera muy importante, de lo que él llama el asesinato del padre primordial. Es decir, para Freud, el tabú lo que representa es, digamos, la ley absoluta que aglutina a una sociedad, y la única manera de producir cultura y de que los hombres se liberen de ese tabú es asesinando al padre, derribando al tótem, perdón, derribando ese tótem, asesinando al padre, y de esa manera se inicia toda la producción de cultura. Bueno, esto él lo extrapola a lo que él llamaba en su propio psicoanálisis, digamos, la muerte del padre, es decir, perderle, digamos, esta veneración que le tiene uno a su papá para poder ya hacer uno como su propia vida. Digo, ya dicho así, en Freud for Dummies, digamos. Instemos a nuestro auditorio a que ese asesinato sea simbólico. Sí, metafórico, por favor. Metafórico. No vayan a matar a su papá de a de veras. Y que bueno, es uno de los textos, yo creo que más populares, ¿no? de Freud, en los que Freud se aboca a unir, diríamos, a tratar de puentear, de lanzar un puente entre sus investigaciones psicoanalíticas y el folclore, la etnología, la mitología, etcétera. Y ha sido siempre muy leído, a pesar de que para los estudiosos de la religión dicen que está muy superado en algunas cosas. Pues es un libro todavía muy leído. Es curioso ahorita lo que decías de tabú, porque la palabra tabú, que es de origen polinesio, justamente tabú viene de tú, que quiere decir tocar, y tú quiere decir no tocar. O sea, los estudios de las religiones dicen que la palabra tabú pues se conecta mucho con es de mírame y no me toques. Exactamente, con el término Agarro, latino. no agarro. Exacto. Con el término latino del que viene la palabra sagrado, que es sacer, que quiere decir lo separado, lo que está separado de la sociedad, porque si la sociedad se contamina en la vida cotidiana, se destruye, ¿no? Los judíos le dicen kadosh, ¿no? También y era lo que decían los griegos como hagios, lo que es tan peligroso que si se toca o no se toca es una cosa así que destruye el orden social, ¿no? Y para terminar, me asombra mucho que hagas el comentario muy pertinente de que Tótem y Tabú es uno de los textos más populares de Freud, porque en el prólogo de Tótem y Tabú, Freud dice que ese texto él no lo escribe para el público culto en general, sino solo para los que entienden de psicoanálisis. Entonces es muy asombroso que un texto que Freud mismo consideraba como solo para iniciados terminó siendo un texto muy leído en general. Qué interesante. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a un corte. Seguimos con ustedes ahorita mismo. Seguimos aquí en la dichosa palabra y antes de continuar vamos a hacer un par de aclaraciones y luego presento nuestro diccionario visual. Primero la aclaración que nos hace hoy mismo Mario Lara Martínez, que nos dice que los que hablan náhuatl no dicen Azcapotzalco, como nosotros decimos el nombre de la delegación, que fue nuestra pregunta especial de la semana pasada, sino Azcacali o algo parecido, porque pues es difícil de leer esta aclaración. También le quiero decir a Mauricio Darbús que vamos a volver a rechecar nuestra pregunta especial de la semana pasada, aunque de entrada sí le puedo decir que naturalmente ocurrió todo en el siglo XIX y no en el siglo XX, como usted nos manda en su pertinente
reclamo que atenderemos una vez que revisemos nuestras fuentes. Sí, Pablo, yo de paso quisiera agradecer también a Jimena Curiel Moreno su hiperprecisión sobre el término clochard, que mucho ha enriquecido mis conocimientos. Y bueno, yo también haciendo aclaraciones. Ana María Ibarrola nos hace la aclaración respecto a lo que hablamos de José y María y Jesús, por supuesto, la Jesús, semana María y pasada. José. De que Jesús, según la versión de Casiodoro de Reina y de Valera, en una nota a pie de página aclara que la genealogía que se presenta se refiere a María y no nada más a José. Por supuesto, en la tradición cristiana se supone que María también era descendiente del rey David y en efecto, como nos aclara Ana María, normalmente en las familias aristocráticas reales, pues todos estaban de alguna manera ligados al ancestro primordial real, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Pero en los evangelios. Por la aclaración, pero en los evangelios no está claro que Jesús descienda de María. Digamos, no de María. Ahora sí te vas a condenar. Ahora sí y me voy a derechito condenar, al infierno. del rey David, Ok. que las dos genealogías, la de Mateo y la de Lucas, se refieran específicamente a la ascendencia de María respecto al rey David. Ahora Alguna ya aclaración, levantando te toca falsa hacer una María. aclaración. A mí me toca hacer una aclaración. Como no me mandaron ninguna, la que puedo hacer es bueno, pues agradecer el comentario de mi hermano Isaías que dice que no me tape la cara con la mano. Muchas gracias. ¿Quién tuviera un hermano que le dijera cosas así? Yo también quiero nada más hacer otra aclaración del bloque pasado, donde mencionamos el origen de la palabra tabú, decir que la palabra tótem también tiene un origen de una lengua indígena, pero del norte de América, de unos indios que vivían allá por los Grandes Lagos. Viene de la palabra, según tengo entendido, ototeman, y viene de la raíz ote, que se refiere al parentesco sanguíneo que hay entre un hermano y una hermana de la misma madre, y que prohíbe precisamente pues, que sostengan relaciones carnales. Y el tótem justamente articula familias, es decir, en las sociedades totémicas uno es leal al clan, digamos, por encima de la familia y los pleitos son entre clanes. Si viene uno del clan de enfrente a violar a una del mismo clan, como es mi hermana en esta sociedad al totémica, ancestro, ya claro. mataremos, pero no al que la violó, sino a todo el clan. A todo el clan, claro. Ahora, es una palabra algoquina de los indígenas algoquinos de Norteamérica. Bueno, gracias a la amabilísima y preciosa presencia que entró aquí a darme el ganador del Diccionario de Escritores Mexicanos publicado por la UNAM y por el Instituto de Investigaciones Filológicas, es Jorge Arturo Hernández Miranda, quien, ya digo la respuesta, ¿no? Pues sí, no ya. viene aquí, Sí. pero bueno, la pregunta era cómo se le llama al actor que hace representa varios. todos los distintos personajes de una obra, él solito, de una obra dramática, él solito se le llama Bululú. Así como el pastelito parecido, pero no como igual. el pastelito, no precisamente. O Bululú. sea, que la próxima vez que vamos a Rebeca Jones le podemos decir hola Bululú. Bueno, ella hizo su Bululú en esta obra, se me va el nombre, pero realmente era Retrato del estupenda. artista desempleada, y en su versión original en inglés se llamaba Fully Committed. Estupenda obra. Bueno, ahora sí vamos a nuestro diccionario visual. Salimos y le preguntamos a la persona indicada qué cosa es una talacha. Mira, una talacha es cuando la llanta se poncha y hay que repararla para que no siga saliendo, es cuando le entra un clavo y es repararla básicamente dependiendo si la llanta es con cámara o sin cámara. Si es sin cámara se parcha la llanta y si es con cámara lo que se parcha es la cámara. Bueno, pues eso es una talacha, ojalá que ustedes se hayan escuchado. Nosotros lo vimos muy bajito, pero menos mal, Nicolás, que no preguntamos por esa otra palabra que tiene tanto que ver parecida y que tú detestas. ¡Ay, porque, mofle! ¡Qué horror! porque finalmente es algo como que uno asocia, ¿no? Las talachas con Pero los... talacha es una mofles. bonita palabra, mofle es horrible. Bueno, ahí está dicho. Margarita Caso nos hace una pregunta que la verdad pues viene al caso. Y ella pregunta qué cosa es el pneuma. Hablando de Pneuma. llantas. Hablando de llantas, Claro, hablando de precisamente. llantas, que era- hablando exacto. de neumáticos, ¿no? Es que un neumático es una llanta espiritual. Exactamente. No me digas Margarita Caso. Margarita Sí. Caso. Bueno, yo tengo una prima que se llama Margarita Caso. Si eres Pues es tú, tu prima. si eres tú, Maggie, pues Fíjate, te vamos a intentar contestarte. Ya. Bien, bueno, el neuma, la palabra neuma, que por supuesto sobrevive en nuestro lenguaje, en neumático, en todas las enfermedades del pulmón, pues se llaman, neumonía. se llaman
relativas a neuma, ¿no? El Neumatología, Aunque neumólogo. ya nunca le ponemos la P al principio, ¿no? No. Nadie Si ha te muerto de trata una mal, pneumología. dices neumólogo. Neumólogo. Exacto. No, El y sí, neumólogo me cobró 300 pesos solo Se por... ponchó el y neumático. ya cuando se está uno muriendo ya no puede uno respirar, ya es la neumonía. No, pero pónganse serios. Sí, bueno, la palabra neuma, por supuesto, no que yo sepa, digamos, no aparece ya en nuestros diccionarios con la P inicial, pneuma, ¿no? Que es la palabra de origen griego. Bueno, la palabra neuma ha tenido una evolución en el pensamiento occidental. Pues casi una bastante involución, curiosa. ¿no? O una- Ha tenido una Pues, involución. bueno, un desarrollo, exacto. un desarrollo bastante curioso, claro, porque originalmente la palabra parece ser que la palabra pneu tiene una raíz referida a mover el aire, o sea, a la respiración, que cuando uno sopla, mueve uno el aire, ¿no? Entonces, esta palabra neuma se refería tanto al aire como a todo lo que tiene que ver con el aliento, simbólicamente el aliento, por lo tanto se refería también a la vida, ¿no? A la esencia de la vida y en general, por lo tanto, también al espíritu, a lo que tenía que ver con el espíritu. Digamos, en el lenguaje cotidiano griego, los griegos parece ser que la utilizaban así, o sea, en el sentido simplemente del respirar, del aliento, del aire, etcétera. Eso era el neuma. Por eso todavía la palabra, como dice Nicolás, ha degenerado en el sentido de lo que tiene que ver con el pulmón o del aire guardado en una cámara a presión, que son los neumáticos de los coches. Pero la palabra realmente en el desarrollo filosófico cobró otro sentido, sobre todo desde la filosofía del siglo V y del siglo IV. La palabra neuma se utilizó específicamente para lo que nosotros llamaríamos espíritu. Y no solamente para el espíritu, sino para el espíritu de cada uno de nosotros, sino para el espíritu universal, o sea, el superespíritu, casi la palabra que sustituiría a lo absoluto, el Tao, el fundamento de todo, el Dios absoluto con mayúscula, eso era el neuma, ¿no? Pero referido a la inteligencia, ¿no, Germán? Porque digo, los animales no tienen neuma, ¿no? Es decir, justamente lo que nos diferencia de los animales es que nosotros sí tenemos este neuma, este espíritu, y no hay animales neumáticos para la filosofía, claro, ¿no? No, claro, pero no era específicamente, digamos, tienen haciendo llantitas los una animales. separación ahorita, digamos, aclarando lo que tú decías, digamos, los filósofos antiguos decían, y también los gnósticos, los esotéricos del mundo clásico, grecolatino, diferenciaban y decían que el mundo corporal, existía el mundo corporal, el mundo psíquico, ¿no? El mundo de la vida, ¿no? El mundo psíquico, el mundo psíquico que se refería a las emociones y a la mente, y el mundo neumático, que era lo más elevado, era el espíritu, ¿no? Y que los animales nada más No nanay. tenían, exactamente. Entonces, que nuestro papel era desarrollarnos como seres neumáticos, o sea, convertirnos en nuestra sociedad en una neumatocracia, decían, en el gobierno del espíritu. Todavía incluso existe la expresión el soplo del espíritu, ¿no? Exacto. Veo con gusto que todavía soplan en esta mesa. Sí, Bueno, yo voy por buen camino para convertirme en un filósofo neumático. bueno, vamos a agregar libros para que ustedes puedan seguir llamando, adivinando nuestra dichosa palabra. Bueno, tendrán prioridad si se la saben. Creo que está muy fácil. Si no se la saben, pues vuélvanlo a pensar porque es bastante simple. Obra dramática con un solo personaje, donde vemos pues normalmente sus reflexiones, yo lo digo sin ningún escepticismo, no como en la definición de Nicolás, pues donde oímos en voz alta a un solo personaje reflexionar en voz alta acerca de la vida, de su pasado, etc. Y pues si se saben la definición, la palabra a la que corresponde esta definición, pues esa es nuestra dichosa palabra. Seguimos con estos libros. El de Imre Kertész, el premio Nobel de Literatura húngaro, El diario de la galera, en la traducción de Adán Kovácsis, una cortesía de la editorial El Acantilado, una editorial, pues la verdad, con títulos estupendos. Sí, Después, y muy buenas miren nada más traducciones. qué buenos libros Muy vamos a buenas estar dando. traducciones. Ahora sí que nos lucimos, qué buenos Ah, títulos. gran libro. Ni más ni menos que este clásico de la literatura juvenil, se vale decirlo así, El guardián entre el centeno, de Salinger, ni más ni menos, en la edición de Alianza Editorial. Pues un libro que hay que leer, muy recomendable.
De Rubén Salazar Mayén, que pertenecía a qué grupo literario. ¿No es de los Estaba estridentistas? entre los estridentistas, pero Sí. también fue causa de un conflicto cuando Entre estaba los participando estridentistas. con los contemporáneos. Pero no es un personaje que se pueda meter estrictamente en uno de los grupos. Bueno, precisamente por eso a lo mejor su novela se llama Soledad. Sí, por Y eso. es lo que vamos a estar obsequiando de Rubén Salazar Mayén, Soledad, publicado por la UNAM. Y aquí dice Javier Sicilia, precisamente en la Cuarta de Forros, que Salazar Mayén ha sido el más incómodo de nuestros escritores. Así es que yo les sugiero no dormirse con este libro bajo la cabeza porque es realmente incómodo. La revista Este País, vamos a estar obsequiando ejemplares actuales y atrasados de la revista Este País, Tendencias y Opiniones. En este número está dedicado al nuevo desorden internacional. Me suena esa frase, no, ¿verdad? Nuevo desorden internacional. Artículos de Carlos Fuentes, Emilio Cebadúa, estupendos escritores. Y también vamos a regalar una publicación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es la revista del Instituto de Investigaciones en Humanidades y se llama precisamente así, Humanidades. Tenemos varios ejemplares para las personas que sepan cómo se le dice a la obra dramática en la que escuchamos las reflexiones de un solo personaje. Vamos a hacer... Luego hasta de órganos genitales escuchamos reflexiones en obras de ese tipo, ¿va? Sí, era hay una una, pista. hay Ya una están dando muy famosa. Hay una muy famosa. Ya lo estás vendiendo, pero bueno, también vamos a dar otra entonces para el caso. Se parece a esa palabra que designa esos lentes que pues no son completos, que donde solamente hay uno de los lentes que uno se pone así para ver bien. Bueno, ya está Pero no es- vendidísima nuestra No, pero no definición. es lo mismo el saber que mejor ahí lo dejamos. Ok, bueno, volvemos después de esta pequeña pausa aquí a la dichosa palabra. Continuamos con la dichosa palabra aquí en el último bloque. Aquí dentro del público, Víctor Manuel Rodríguez Canché pregunta por qué se le denomina ardiente a una capilla para velar a un difunto. Él está por aquí, me pasó esta tarjeta. Una vez habíamos ya Pues contestado porque eso, se le ¿no? vela, porque precisamente hay llamas en tal capilla, hay veladoras y hay cirios que están prendidos para velar al difunto, por eso la capilla es ardiente. Sí, normalmente se refería incluso a cualquier tipo de templo donde permanecían Una llama ardiente. una llama ardiente se llamaba una capilla ardiente. Ahí en Cuautla hay un monumento a los héroes muy bonito porque tiene una llama ardiente que no es llama, es como un plástico anaranjado y se mueve con aire. Es el plástico Pero votivo. se ve muy bonito, es el plástico votivo. Oye, aprovechando lo de Plástico ardiente, Eduardo, yo quisiera decir que yo, el que está ardiente o más bien ardido soy yo, porque ya me regañaron y me regañaron con justa razón. Tanto Ángel Jiménez como Roberto Corona me dicen que la afasia, y tienen toda la razón, es un trastorno neurológico y no psiquiátrico, y sí, perdón, tienen toda la razón. Y luego también Germán por ahí me decía que yo no sabía, pero que sí hay autobiografías de Marlon Brando. Yo el otro día dije que no había una autobiografía de Marlon Brando, pero resulta que hasta 2 hay, ¿verdad? Hasta Patricio nos dijo el nombre de una ahorita, ¿no? Canciones que me cantaba mi madre. Mi madre. Sí, sí. Hay una pregunta de Héctor Rocha que para mí es muy enigmática, que si sabemos algo de Iracema Dilian. Esa yo creo que va ¿Dónde con está? dedicatoria. Dylan. ¿Dónde está? Dilian dice aquí. Dilian, Iracema Dilian. Dilian. Lo que pasa, yo creo que se va con dedicatoria porque yo escribí un texto en la desaparecida revista Arcana sobre Iracema Dilian precisamente. Entonces, y además como yo soy junto con Paco Calderón, el caricaturista, que también es muy fan de Iracema Dilian, soy como el presidente de su club de fans, me permito arrogarme el derecho de hablar de ella. Bueno, Iracema Dilian es una actriz que nosotros recordamos en México por 2 razones.
nominaciones por una película que se llama Pablo y Carolina, una película con Pedro Infante, como de finales de los años 50, divertidísima comedia en donde ella se viste de hombre porque, digamos, accidentalmente ella le envió una carta de amor a Pedro Infante sin saber que Pedro Infante existía en realidad. En una clase de correspondencia escribió una carta erótica sin pensar en quién era el destinatario. Resultó que el destinatario existía y era Pedro Infante. Y ella se disfraza de hombre para huir de este galán que viene a reclamarle por andársele lanzando. Se disfraza del teniente Aníbal Cirol y es una de las comedias, yo creo que más divertidas de la historia del cine mexicano. Y la recordamos también por Abismos de Pasión, una versión malísima de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte a manos de Luis Buñuel, en donde Jorge Mistral es Heathcliff y le pasan errores todavía, sale Lilia Prado, en fin, es una de las peores películas de Buñuel, pero bueno, Iracema Dilian se ve muy guapa en esa película. Iracema Dilian es una actriz polaca, nacida en Brasil, que hizo su carrera sobre todo en Italia y en México. O sea, era muy internacional Iracema Dilian. Sus padres eran probablemente diplomáticos o empresarios, no se sabe mucho de ello, pero vivían en Brasil. Y la llevaron a vivir a Italia, en donde la descubrió Vittorio De Sica, este gran realizador italiano, y la lanzó al estrellato en una película que se llamó Maddalena Cero in Condotta, que después ella haría varios remakes. Maddalena Cero in Condotta, o sea, Magdalena Cero en Conducta. Ella haría varios remakes de esta película a lo largo de los años, la volvería a filmar en Portugal y luego la volvería a filmar aquí en México. Magdalena es un panecito, hay que hacer esta aclaración. No, Iracema Dilian era más bien un bombón, y ella era la Magdalena del título. Okay. Llegará a México porque, bueno, la industria cinematográfica mexicana era muy bollante en los años 50, del brazo de su marido, Alduino Mayuri, que era su guionista de cine. Tuvo una carrera muy exitosa tanto en Italia como en México, filmó también en España, en Francia, filmó con Jean Cocteau, en fin, tuvo una carrera de veras fulgurante durante los años 40 y 50, pero en los años 60 decidió retirarse, fue a retirar a un pueblecito italiano junto con su marido y ahí murió por ahí de los años 80, una de las mujeres más bellas y más graciosas que haya tenido la cinematografía mundial. Entonces, qué padre que alguien más se interese en Iracema Dilian. Valga este homenaje. Por cierto, algo que no hemos mencionado y que es muy importante, la siguiente semana vamos a estar transmitiendo en vivo y vamos a hacer el programa desde Plaza Loreto, el centro comercial, que también tiene un centro cultural ahí en la plaza central de Plaza Loreto. Se nos estaba pasando invitarlos para que nos acompañen. Esto va a ser en el marco del festival dedicado a Pablo Neruda. Todos saben que estamos en el aniversario de Pablo Neruda y que hay pues festivales y toda serie de homenajes para Pablo Neruda y vamos a participar en eso. A ver si nos acompañan en vivo, si ustedes gustan, la siguiente semana a las 9 de la noche, Plaza Loreto. Sí, Plaza Loreto está ahí en Avenida Revolución y Eje 10 Sur, en San Ángel. En lo que era la fábrica de papel de Loreto y Peña Pobre, justamente. Sí. Ahí será el próximo sábado. Herminio Vera. Era Peña Pobre, pero ahora parece no, que Herminio ya es Vera Peña no, Rico. ya no era. Herminio Vera, guardamos tu pregunta para la semana que entra. No era Vera, sino era pura mentira. Digamos que se quedó a la vera. Se quedó a la Vera. Bueno. ¿Qué? También los invitamos al Instrumenta Verano 2004, que se realiza en Puebla todavía hasta el domingo 18 de julio. Hay conciertos en la Casa de la Cultura y clases magistrales. Pueden consultar ustedes la programación en www.instrumenta.org. Vayan, va a tocar Gracias dormir al tu set, se va público a poner que bien. ¿Y la dichosa nos palabra? acompaña. La dichosa palabra de hoy. La dichosa palabra. Pues había hasta dos. Obviamente. La dichosa palabra es monólogo. O soliloquio. Íbamos a dar por bueno también soliloquio. Soliloquio también. Pero es Lo que pasa es soliloquio es adentro de una obra de teatro, digamos, mayor, con más Monólogo. personajes. Es más, monólogo. Pero es también más puede haber un correcto. monólogo dentro de una obra de La teatro. definición de monólogo es donde un solo mono habla. Exacto. Sí, Exacto. monólogo. Logo. Ajá, bueno, Y- muchas gracias pues. al Ahora sí público vamos que a nos- enterarnos cómo quedó México. A estas horas ya podemos preguntar Ah, sí, a hombre, nuestro de staff veras. cómo quedó México. ¿1-0? Ganó 1-0 1-0 México. Eso. muy bien. Qué Bueno, muchas gracias estuvo por no eso. haber visto el partido, sino Sin haber visto la nosotros. dichosa Eso es palabra. muy generoso de tu parte. Por eso empezamos con la fiesta. Bueno, pues La buenas fiesta. noches. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Sábado. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Muy bien.